Bueno, muy buenas noches. Es un gran gusto tener un panel extraordinario de personas, de mujeres que han sido convocadas para compartir sus experiencias de amor social, de luchas inquebrantables, de propuestas para cambiar los destinos de la humanidad. Tienen en común Ati Quigua, Aida Quilcue, Rosa Poveda, Gloria Gaitán, Orfa Giraldo, Marta Peralta, incluyo a nuestra magistrada del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, su dignidad, su identidad con las causas más bellas de la especie humana, el amor por la vida, por la justicia, por la naturaleza, por la inclusión, por una democracia que genere paz y esperanza para las presentes y futuras generaciones. Hemos estado impulsando los círculos de solidaridad y de transformación social, también en el propósito de vencer la cultura patriarcal, de transformarla radicalmente. Es una cultura que a lo largo de milenios ha demostrado que produce violencia, violencia contra las mujeres, violencia contra otras opciones de género, violencia contra la naturaleza y pone en peligro la subsistencia misma de la especie humana sobre el planeta. Vamos a darle en primer lugar la bienvenida al presidente del Consejo Nacional Electoral, al magistrado Hernán Penagos, a quien le solicitamos que nos presente, por favor, un saludo en la presentación de este libro. Buenas noches para todos. Un saludo fraternal, doctor Luis Guillermo, magistrado, compañero del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Doris Ruth Méndez, un abrazo especial, querida Doris, a estas damas que hacen protagonista esta obra que hoy se lanza, Luis Guillermo, estas maravillosas mujeres, a Ati, a Aida, a Rosita, a Gloria, a Orfa, a Marta, un saludo especial, me da mucho gusto saludarlas y verlas, y un saludo a todos los que nos siguen en las redes. Y muy cortamente, porque simplemente aquí de lo que se trata es de escuchar a las protagonistas, pues Luis Guillermo, en primer término, felicitar. Y lo felicito por, primero, visibilizar esas luchas y el trabajo que estas extraordinarias mujeres han adelantado durante toda su vida. Pero además de eso, destacar la importancia de trabajos de esta naturaleza en pos de avanzar mucho más en los derechos democráticos, en las conquistas sociales. Yo me siento muy admirado, Luis Guillermo, cuando veo y leo obras como las que hoy aquí usted nos está presentando. Y me anima mucho porque sé que desde el Consejo Nacional Electoral, con su trabajo, con el gran trabajo que hace Doris, también contribuimos con un granito de arena, seguramente muy pequeño, también para ir visibilizando y tratando de buscar mejores condiciones en relación con los derechos políticos de las mujeres. Así que a mí simplemente me queda reiterarle mis felicitaciones, Luis Guillermo, saludar a estas grandes mujeres, expresarles mi admiración, mi respeto, y sé que con el trabajo que ellas hacen se va a contribuir a construir un gran país y un mejor país. Un abrazo a todos, me da mucho gusto encontrarlos, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, nuestro querido presidente del Consejo Nacional Electoral. Estos pocos avances, pero significativos que hemos tenido en el Consejo Nacional Electoral para garantizar la integración de género en la democracia, y no solamente en relación con la participación política de las mujeres, debemos decirlo con claridad, también ha sido posible gracias a su respaldo. Le damos la bienvenida a Marta Peralta, la presidenta de Maíz, que acaba de entrar finalmente a la conversación. Y ahora le pediría a la magistrada Doris Méndez, magistrada del Consejo Nacional Electoral, que por favor nos haga una presentación de este libro. Bueno, muchas gracias, Luis Guillermo. Buenas tardes, un cálido saludo a todas estas mujeres maravillosas y a todos los que nos acompañan en esta tarde de hoy. Doctor Hernán Penagos Giraldo, presidente del Consejo Nacional Electoral, un abrazo especial, cálido. Doctor Luis Guillermo Pérez, bueno, nuestro
gran protagonista, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien me invitó a realizar la presentación de su libro titulado Mujeres que transforman, ciclo de conversatorios, círculos de solidaridad y transformación. Cuando el doctor Luis Guillermo me invitó a presentar su libro, me sentí muy agradecida y motivada. Su título ya auguraba una propuesta enriquecedora, pero que sea el resultado de un trabajo en el marco de los círculos de solidaridad y de transformación que él creó es aún más meritorio. Mujeres que transforman, más que un libro, es un ser viviente a través de la palabra como expresión de diferentes visiones del mundo, la que nos hace libres cuando a través de ella pensamos, reflexionamos y transformamos colectivamente, porque nos hace sociales y nos enlaza y teje la riqueza de nuestra diversidad. Este primer tomo contiene reflexiones de 6 mujeres que comparten sus experiencias, enfoques y propuestas para una transformación colectiva. Adentramos en él, permite hilar un sentir tan real que nos hace partícipes con el avance de su lectura. Su contenido nos deja sentir el amor y el respeto de Atiquigua por la naturaleza y la cultura, al enseñarnos que en los pueblos indígenas no hay una división cultura-naturaleza, sino una biocultura, y que la Sierra Nevada de Santa Marta es la reserva biocultural sagrada más importante, porque es la síntesis del universo a pequeña escala. Sale del mar y se eleva a 5.700 metros, con todos sus climas. Es una sola cultura. También nos comparte el pensamiento de los mamos, que estamos en el tiempo de la dignidad de todas las culturas, de un diálogo intercultural sobre la base del respeto, reivindicando la dignidad de las mujeres indígenas y campesinas. Nos permite percibir la fuerza de Aida Quilcue para edificar y emprender liderazgos sobre las ruinas, siendo la primera mujer en dirigir el Consejo Regional Indígena del Cauca, desde el cual dejó la semilla, sí, la semilla, para fortalecer la familia, la salud, la mujer, la juventud, los abuelos y las abuelas de su pueblo. Nos sorprende con el ingenio de Rosa Poveda, quien nos comparte un palpable logro de transformación al rescatar un basurero del centro de Bogotá para convertirlo en la granja escuela agroecológica, fuente de vida y de defensa de semillas, desde lo cual proyecta verdaderos mercados campesinos. Nos estremece con la perseverancia de Gloria Gaitán Jaramillo, por buscar la verdad y rescatar la memoria de unos hechos que influyeron en la historia de Colombia y tuvieron connotación internacional. Ella se refiere al machismo como un quiste psicológico y rechaza el prejuicio de que los viejos son inservibles en la sociedad, dado que son la riqueza de sabiduría que se debe aprovechar. Nos atrapa con la agudeza de Orfa Giraldo para hacer de la educación un vehículo innovador y convocar a los maestros rurales a desarrollar procesos y acciones transformadoras, saliendo del aula de clases para acompañar y escuchar y caminar con la comunidad campesina, endeudada y lejana de resolver sus necesidades básicas, y nos recuerda el concepto de la nueva ciudadanía como llamado a transformar las relaciones basadas en la inequidad y la injusticia. Por último, nos trasluce la claridad de Marta Peralta Epieyú, quien plantea que los verdaderos líderes están invisibilizados, que la inclusión de la mujer
no se logra con normas y que la cuota de género debe entenderse referida tanto a los hombres como a las mujeres y a las diversidades que pueden surgir de ahí. La obra es una invitación a reflexionar, a entablar un diálogo social y a desmontar los patrones heredados del patriarcado para realzar la visión y la relación con nuestros orígenes y la naturaleza. Es una herramienta que permitirá a los colombianos, pero sobre todo a las mujeres, entender que son las llamadas a confiar en sus capacidades, su voz, su fortaleza, su papel de líderes, con acciones resultantes de la asunción de una responsabilidad única en el contexto de las actuales dinámicas. Se pregunta una de las mujeres entrevistadas, ¿de qué nos ha servido el derecho al voto si muchas veces terminamos legitimando este mismo sistema? Coincido con ustedes en que la democracia no se reduce al derecho de votar. La verdadera democracia se construye a partir de una cultura de libertad participativa, donde la mujer puede expresar su liderazgo desde una visión holística. En ese escenario, la invitación es a que sigamos tejiendo lazos solidarios y construyendo liderazgos. Las mujeres somos resilientes y eso nos fortalece frente a la adversidad. Somos tejedoras. Nuestras lógicas son como hilos. Tenemos la costumbre de contener y recoger, de proteger y educar, sustentando las familias y las comunidades. Es así como estas mujeres con sus acciones transformadoras, sanadoras, abren caminos con soluciones posibles enmarcadas en sus realidades y en sus entornos. Las lógicas femeninas han guiado muchos momentos de la historia y aunque muchas barreras han pretendido mantenerlas en sumisión, el cambio es inevitable. Todo lo dicho es una demostración de los liderazgos transformadores, desde las lógicas femeninas, como lo vemos en las protagonistas de este libro. Han conducido con intuición, decisión, inclusión y solidaridad en otras formas de cambiar la realidad, desde las maneras de lo femenino. Recurro a las palabras de Atiquigua para señalar cuán reconfortante es que un hombre haya escogido para su primer conversatorio a 6 mujeres que nos compartan sus pensamientos y propuestas de cambio y transformación. Gracias, doctor Luis Guillermo, por impulsar estos círculos de solidaridad y transformación que estarán en todos los rincones de Colombia y del mundo, como usted mismo lo anticipa y como estamos seguras todos. Su visión y convicción de justicia social y de participación incluyente e incidente y de los cambios profundos que se requiere la democracia son una guía para quienes creemos en un mundo donde la diversidad sea vista como oportunidad y no como un obstáculo. En este escenario resulta de gran valor que el magistrado Luis Guillermo Pérez resalte las cualidades de lo femenino y de esta forma apoye los liderazgos transformadores como una manera de aportar a la construcción de una democracia incluyente y participativa. Felicitaciones, Luis Guillermo Pérez, por este magnífico libro y por darnos estas oportunidades que son las que estamos tejiendo y construyendo día a día. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la magistrada Doris Méndez por sus profundas reflexiones y también por sus contribuciones en esta lucha por la inclusión política de las mujeres. Y lo hemos afirmado y lo reiteramos permanentemente, la transformación profunda de Colombia y de la humanidad necesariamente tiene rostro de mujer. No sé si Aida Quilcue ha podido comunicarse, ha tenido dificultades desde el Cauca con su red, pero seguimos
pendiente de que pueda participar esta noche con nosotros en la presentación de este libro. Vamos a comenzar con Ati Kiwa. Ati Kiwa expresa que la oscuridad no se combate, la oscuridad se alumbra. Y ese es un mensaje profundo, es un mensaje civilizatorio, es un mensaje de transformación no violenta de la humanidad. Y hay mucha sabiduría detrás de ese mensaje que tenemos que aprender. Quisiera a ti que nos hables un poco de ese mensaje, pero también que nos cuentes cuáles han sido las mujeres transformadoras que han inspirado tu vida. ¿Por qué han inspirado tu vida esas mujeres? Así me gare Yumenaya Nuco. Muy buenas noches. Feliz plenilunio. No sé si el magistrado miró el calendario y dijo, vamos a hacerlo en esta hermosa luna llena, pero celebro que sea en este plenilunio encontrarme también con el presidente Hernán Penagos del Consejo Nacional Electoral, también la magistrada Doris, y por supuesto con nuestra querida presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Marta, con Gloria Gaitán, quien ha librado una lucha muy importante contra el olvido, contra una persona que respeto y aprecio mucho para la historia de nuestro país. Igual a Orfa Giraldo, a Rosa Poveda, quien tuve la oportunidad de visitarla en su casa, a Aida Fue. Yo quiero pues empezar diciendo que el momento que afrontamos como humanidad nos muestra la profunda crisis civilizatoria, multisistémica y funcional, y todos tenemos que librar sobre todo una batalla interior, honrando la resistencia pacífica de los pueblos de la sierra. Quiero decir que es momento de tomar decisiones vitales, y una primera decisión es: o sucumbimos en la autodestrucción representada en el individualismo, en la ambición, en toda esta pandemia, la violencia del hambre en el que nos encontramos, o elevamos nuestra conciencia. Pues en esta noche de plenilunio y con esta oportunidad tan maravillosa, solo quiero reiterar nuestro camino, nuestro llamado de volver al origen, de reconciliar nuestra cultura con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Nosotros consideramos que la Tierra es un libro abierto, es el primer libro que deberíamos aprender, bioecoalfabetizar, y realmente ha sido de la sabiduría de mi madre, de mi abuela, de las jabas, que son las sabias del pueblo Kogi, de las atimamas del pueblo Arhuaco, de las sagas del pueblo Wiwa, de ese trabajo invisible y casi esa voz que no escuchamos al interior de nuestros propios pueblos por múltiples razones, entre ellos el machismo indígena, pero también ese patriarcado del Estado que ahí ha relegado la sabiduría de las mujeres indígenas. Pues yo me he sentido muy inspirada de encontrar una fuente de luz, un oasis de paz, toda una práctica del cuidado, del conocimiento, y encuentro tal vez en esa lucha casi desconocida por todos de lo que implica, por ejemplo, cuidar nuestras lenguas. Son las mujeres, por eso la lengua es materna, desde que empiezan a amamantar sus hijos, que empiezan a transferir no solamente la lengua materna, sino todo un sistema de conocimientos del cual hoy para mí depende el futuro de nuestra biosfera. Es que cuando hablamos de territorios indígenas estamos hablando del 22% de este mundo que conocemos como nuestro hogar, la tierra.
Estamos hablando del 80% de la biodiversidad, es decir, el hogar de la vida, de todos los seres y especies de la Tierra. Entonces, allí hay todo un reto que yo quiero dejar planteado, y es cómo salimos de esas miradas hegemónicas y sanamos el saber, porque creo que hoy el sistema de educación formal escolarizada sigue de manera sistemática excluyendo ese sistema de conocimientos. Proponemos un diálogo de saberes, pero no un diálogo que impone, una imposición cultural, sino creo que hoy esta pandemia nos invita a unir todos los saberes, todas las experiencias para aprender a cuidar nuestra salud. Tenemos que hablar de una salud, una tierra. Es reconocer esa interdependencia, y el futuro de la biosfera depende del respeto no solo a la tierra, sino a esa inmensa diversidad cultural, y la vida realmente depende de esos territorios, de esas culturas. Humildemente, pues me siento inspirada porque para mí no son discursos, son prácticas cotidianas. Allí se refleja el amor, desde ese profundo amor, pues surge la agenda del buen vivir, de ese amor entrañable femenino que permite que todavía la Sierra Nevada siga siendo fuente de agua para un mundo sediento, desde esa Amazonía de la cual depende también el futuro, no solamente de nuestro país, de nuestro continente, sino el futuro de esta biosfera, por el papel tan importante que cumplen. Todo ello, pues yo pienso que debemos hacer una gran convergencia bioética que nos permita salvaguardar estas reservas bioculturales sagradas y honrar el mayor pacto histórico que hemos hecho como colombianos. Tenemos una constitución política ecológica, pero que para pasar de los avances formales a la realidad, tenemos que cambiar nuestras formas de producir, de consumir, de habitar, tener entornos saludables, formas de habitar este mundo de una manera justa, sustentable y en paz. De tal manera que hoy debemos sanar el saber, sanar también el poder, porque hemos tenido el abuso del poder que perpetúa el mandato patriarcal de desigualdad, que perpetúa la violencia directa, estructural, simbólica y cultural, y queremos, pues desde la Sierra Nevada de Santa Marta, invitar, reanimar a este país a que sigamos construyendo la paz entre nosotros, pero también la paz con la naturaleza, reconciliarnos con la naturaleza, y también debemos sanar nuestro ser. Yo pienso que nosotros de la sierra decimos también Seizarizano, partimos de lo micro a lo macro. Creo que hay un desahucio por lo local, por lo próximo, por lo cotidiano, pero nosotros creemos que allí está la fuerza para transformar el mundo, y todos tenemos un poder que reside en nuestro corazón, en nuestra voluntad, pero no somos educados para tener la voluntad individual y colectiva para hacer los cambios que el mundo necesita. Entonces, sanar el ser, sanar el poder, sanar el saber y sanar nuestros territorios, y estamos proponiendo activar la cartografía sagrada de la tierra, los lugares de los cuales depende la vida, mediante acupuntura, organizarnos comunidad por comunidad y hacer una gran red de sanación. Así que muchísimas gracias por invitarme a esta experiencia tan bonita de compartir una visión y también de conocer mujeres que tienen una historia de vida y un trabajo tan hermoso, gracias al magistrado Luis Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a la concejal Ati Kiwa. Efectivamente hay una epistemología que te invade y que viene desde lo más profundo de la madre tierra y de tu amor por la vida y del amor de tu pueblo, también por la naturaleza y por la vida. Aida Quilcue nos acompaña ya. ¿Nos estás escuchando, Aida? Aida, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Aida nos ha dicho que debemos tener el máximo grado de fortaleza, dejando de pensar de manera individualista,
tenemos que pensar es en la integralidad que somos, en la cosmovisión que nos transmiten también los pueblos indígenas, que emite la Madre Tierra a través de los espíritus, que tenemos que hacer minga, minga para amar, minga para transformar, minga para luchar, minga para que el gobierno cumpla sus obligaciones constitucionales. En la intervención de Ati solo faltaría haber dicho, hay que sanar también la democracia. Entonces, en el mismo sentido de la intervención de Ati, pues háblanos un poco de esa cosmovisión y de esa lucha que tú representas y también de qué mujeres transformadoras han inspirado tu propia vida. Bueno, primero quiero saludar al doctor Luis Guillermo. Gracias por invitarnos y por hacer parte de esa mirada hacia las mujeres. Creo que es muy importante porque cada una de nosotras cumplimos un rol en el marco y las dinámicas que nos corresponde hacer, pero sí se hace necesario conocer cómo nos están observando el mundo que nos rodea. Saludar también al presidente del Consejo Nacional Electoral, a las mujeres que hoy nos acompañan, a Ati, a Marta, a la doctora Gloria, y bueno, todas que pues hemos sido invitadas en este espacio. Y bueno, yo creo que a mí en particular me ha inspirado muchísimo mi mamá, que ha sido mi referente del caminar, de la lucha, pero también me ha inspirado este proceso mi hija porque cuando uno cuida a los hijos, cuida también a la comunidad, y por eso se habla mucho de la integralidad. Uno piensa en el presente y la futura generación, y cuando hablamos de esto hablamos de la vida, mucho más aún ahora que los pueblos indígenas estamos en un exterminio físico y cultural acelerado a puertas yo diría, de un genocidio. En ese sentido, entonces, me inspiran muchas mujeres que luchan desde sus procesos también dinámicos propios, pero también la situación que vivimos las mujeres en muchos de los contextos de las distintas dinámicas que caminamos. Y entonces aquí se hace necesario que a partir de ahí se genere esa sensibilidad, ¿no? Y por eso, pues creo que Ati lo ha dicho, y ahí estamos de acuerdo porque a pesar de que somos de distintos pueblos, tenemos las mismas miradas en el marco de la cosmovisión, y es que la madre tierra es nuestra madre. Si el mundo capitalista lo mira como un objeto, nosotros lo vemos como un sujeto político, un sujeto de derechos, y que tiene vida, y que por eso estamos en una conexión permanente, y que si nuestra casa grande, nuestra madre está en riesgo, pues estamos en riesgo todos y todas, no solamente nosotros los indígenas, yo creo que la humanidad sin excepción y los seres que la habitamos. De tal manera que hoy en los tiempos los han denominado el posconflicto. Nosotros hemos dicho que no existe posconflicto, que hay un posacuerdo porque el conflicto ha permanecido desde hace muchos tiempos, milenarios incluso, y que en ese sentido lo que realmente contribuye a la paz, primero es que lo desarrollemos desde las comunidades de base, desde allá abajo, con la gente que
que está en su territorio con los niños, con los jóvenes, con la Guardia Indígena y con el proceso mismo. Y que a partir de ahí se está construyendo muchos procesos e iniciativas de paz y cómo consolidar y juntar esas iniciativas de paz, yo diría desde las mujeres, pero también desde los pueblos. ¿Por qué? Porque vemos una paz desesperanzadora, mucho más cuando este gobierno se ha empeñado a fortalecer la guerra. Una guerra que ha cobrado mucho más vidas que en la época del conflicto armado. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que hacer minga. Por eso nosotros hablamos la minga por la vida. Hoy también yo soy del Cauca y soy del Consejo Regional Indígena del Cauca, con proyección nacional ahora. Y nosotros hablamos mucho de la minga. ¿Por qué la minga? Porque tenemos que luchar por la vida, por la democracia, por la paz y por el territorio. Si no tenemos esos elementos fundamentales, consideramos que estaríamos pues en riesgo, o seguiríamos mucho más en riesgo, y que ahí vale la pena trabajar mucho por seguir construyendo esos procesos que contribuyen de manera estructural la transformación de este país. Y creo que desde las distintas formas de trabajo y de aporte que hacemos las mujeres, de hecho contribuye, y mucho más cuando nuestros sabedores ancestrales nos han dicho, es el tiempo de las mujeres, para que contribuyamos de manera muy fuerte en el marco de proteger la vida y proteger el territorio y compartir de manera fundamental en permanecer en el tiempo y el espacio. Gracias, magistrado, y gracias por dejar plasmado en ese libro ese caminar de muchas de las mujeres que hoy se ve reflejado. Bueno, muchas gracias a Aida Quilcue, no solamente por habernos dado su testimonio y que haga parte de esta publicación. Gracias por tu lucha que nos ha inspirado durante muchos años. Ahora invitamos a Rosa Poveda. Rosa Poveda también es una mujer extraordinaria que en la capital de la República, en pleno centro de la ciudad, transformó un basurero, un antro lleno de inicio y descomposición, en una granja, y ha dedicado ya varias décadas a defender las semillas criollas, a defender la soberanía alimentaria, a cuidar la preciosa biodiversidad de nuestro país. Nos invita permanentemente a que consumamos lo nuestro, a que desaprendamos muchas cosas que destruyen justamente las posibilidades de vida en la humanidad. Y Rosa nos recuerda algo muy elemental y muy profundo, que la plata no se come, que todos somos mortales, que en algún momento nos vamos y que aquí solo vinimos a estar un ratito. Bienvenida, Rosa, y por favor, en el mismo sentido, resúmenos un poco también esa lucha tuya y aquellas mujeres que han inspirado igualmente tu vida. Magistrado, muy buenas noches, compañeras. Me place muchísimo saludarlas, encontrarnos en este espacio. A ti, bueno, no las nombro a todas, Aida, a todas, pues muchas gracias por invitarnos a unirnos, digamos. Sí, nosotras las mujeres campesinas hemos sido botín de guerra, hemos estado abandonadas, aún más cuando nosotros no tenemos acceso a una educación de calidad,
a una educación de acuerdo a nuestra forma de vida. En el campo necesitamos una formación diferente a la de las ciudades, pero desafortunadamente la educación que nos llega a la ciudad, al campo, siempre es la de la ciudad, y por eso hay muchas mujeres que han dejado de cultivar para dedicarse más como a costura y a muchas labores de la ciudad. Entonces mi lucha un poco ha sido esa, que volvamos al campo, a que amemos la naturaleza, a que seamos parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza, porque desafortunadamente aquí tenemos unos propietarios de la naturaleza y no se dan cuenta de lo que decía el magistrado ahorita. Sí, el dinero no se come, pero todos hacen dinero a montón, roban, hacen una cantidad de cosas terribles en contra de la sociedad a cambio de dinero, y saber de que todo el dinero el día que nos vayamos de acá se queda. Todo lo que nosotros tenemos es prestado mientras estamos acá. ¿Cómo no compartir? ¿Cómo no cuidar la naturaleza? ¿Cómo no cuidar la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria? Hacer parte de ellos, de la naturaleza, hace que cuando nosotros podemos satisfacer o satisfacemos nuestras necesidades básicas, cuando tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, podemos construir paz. Y ahí está la paz. El día que nosotros seamos equitativos, solidarios, justos, buscar la justicia, no la justicia de autoridad, sino la igualdad, la equidad. De esta manera podemos vivir en paz con nosotros, con el otro, con la naturaleza. Cuidar, ahora, ¿cómo nos sacan una ley? Yo no entiendo cómo alguien puede hacer una ley en contra de nuestra propia comida, de nuestras propias semillas. No me cabe en la cabeza. Yo a veces digo, bueno, será la ignorancia que pues por lo que no tenemos mucha educación. No puedo entender cómo nos prohíben a nosotros como campesinos producir nuestra comida y la comida de todos nuestros hermanos, porque somos nosotros los campesinos quienes producimos, labramos la tierra y producimos muchísima comida para alimentar a la gente que está en la ciudad. ¿Cómo en un país agrícola como Colombia importamos tanta comida y comida chatarra, comida de mala calidad? ¿Cómo nos sacan una ley de prohibición de nuestras semillas criollas? Y no solamente tenemos que acatar a estas leyes nacionales, sino a leyes internacionales. Todas estas cosas me preocupan y por eso me dedico a deformar. Ahora estamos deformando en la cuarta revolución industrial, estamos deformando jóvenes y formándolos para que regresen al campo. La vida está en el campo. La ciudad, desafortunadamente, son cordones de pobreza y miseria. A eso es que venimos los campesinos a esta ciudad. Yo estoy en la frontera de Bogotá, o sea, en los cerros orientales, al lado de los cerros orientales. Le comentaba el otro día a Ati, bueno, al magistrado también, que a nosotros los campesinos nos desplazan o nos buscan por algún lado. Y aquí en este espacio donde estoy, que es un espacio lindísimo porque es un oasis en la ciudad, si no lo sacan a uno de una manera, lo sacan de otra manera. ¿Cómo por tener un terreno en la ciudad primero le bajan el precio al terreno y luego se lo triplican? O sea, a unos precios que uno no puede cancelar. Entonces le toca a uno, dentro de la ilegalidad, seguir luchando. Desplazada y vuelta a desplazar, y víctima y vuelta a victimizarnos. Entonces nos parece terrible que nuestros gobiernos cada día nos arrinconen más, sabiendo que nosotros dedicamos toda nuestra vida a producir alimentos. Entonces, como eso es lo que
la preocupación, pero también doy gracias a Dios porque en este momento la Universidad Nacional me ha apoyado y bueno, me paga algunos pesos para que yo deforme muchos jóvenes en todo el tema de seguridad, soberanía, autonomía alimentaria, territorios sostenibles y empezar a que los jóvenes se apropien del territorio, se apropien se apropien de los territorios, pero también en estos territorios que ellos sean capaces de transformarlos en el verde que necesitamos y que empiecen a sentirse en parte de la naturaleza y de esta manera construir país, construir y sembrar soberanía. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Este es el llamado de una mujer extraordinaria a que sembremos también conciencias en nuestro actuar cotidiano, en la juventud a la que interpela para que contribuyan estos procesos de transformación. Ahora queremos que Gloria Gaitán Jaramillo, que a sus 82 años sigue siendo joven. 83. Ya 83, bueno, Gloria, no te celebré ese cumpleaños. No, bueno, esa deuda. Tú llevas toda una vida de lucha, desde el magnicidio de tu padre Jorge Eliezer Gaitán, toda una vida por la verdad, toda una vida luchando por la justicia y en los últimos años luchando contra el memoricidio. Y quisiera que nos hablases un poco de eso, Gloria, de lo que significa justamente el recuperar la memoria de quienes tenemos que recordar, de quienes nos han impactado y en el caso de la muerte de tu padre, del magnicidio de tu padre, que nos condujo a estos largos años de violencia que todavía no superamos. Te escuchamos, Gloria. Mil gracias, Luis Guillermo. Lo que más me atrae de este círculo de solidaridad es que haya sido la iniciativa de un hombre y que el equipo sea masculino, porque nosotros necesitamos hombres y mujeres que algún momento dado el hombre cambie su perspectiva machista, patriarcal, y entienda que las mujeres podemos aportar no lo mismo que los hombres, porque yo creo que debemos luchar es por la equidad y no por la igualdad. Somos diferentes y las mujeres tenemos unas cualidades maravillosas para acercarnos a la madre tierra, entender lo que es la maternidad y cambiar la visión cultural ante la sociedad. Es cierto que últimamente he estado trabajando, promoviendo que el memoricidio sea declarado un delito de lesa humanidad. He hecho varios avances ahora con el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero a veces quisiera yo cambiarle el nombre al memoricidio. Quisiera llamarlo futuricidio, porque yo no estoy luchando tanto por la defensa de la memoria, sino por la continuación de ese proceso popular que puso en jaque a la oligarquía, pero que está inconcluso y que hay que continuar. Cuando aplican el memoricidio, hacer que se olvide, por ejemplo, que el movimiento gaitanista barrió totalmente las elecciones parlamentarias de 1947 y derrotó a la oligarquía, se convirtió en la mayoría parlamentaria. Hacer olvidar eso es hacer pensar que ese movimiento
no tiene derecho a dar todo el ciclo de vida. Porque una de las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos es que tenemos conciencia de ser. Eso no lo tienen ninguno de los otros animales que comparten esta tierra con nosotros. Pero esa conciencia nos hace pensar que nosotros no solamente tenemos la vida biológica, sino que después de morir hay otra vida. Para algunos es el alma, para otros la reencarnación, es decir, hay miles de maneras de plantear que existe una existencia supratemporal. ¿Cuál es la existencia supratemporal? Lo que cada uno de los que estamos hoy reunidos vamos a legarle y delegarle a la sociedad en que vivimos, es toda la experiencia que nosotros tenemos. Cuando yo oigo a las compañeras hablar, que además me siento muy feliz de conocerlas físicamente, porque ya por nombre y por acción las conozco, me siento sumamente feliz de saber que además no solamente van a tener la vida biológica. Yo disiento con la afirmación de que nos morimos y nos vamos sin nada. Nosotros nos morimos y seguimos con una existencia a través de nuestras ideas. A eso es a lo que le tienen miedo los que quieren cometer memoricidio con la lucha, no solo de Gaitán, es que era un pueblo que triunfó y venció. El día en que le hacen un homenaje a mi padre por ese triunfo, él dice, no señores, no son ni ustedes ni yo los factores que determinaron este triunfo, es el pueblo. Y comienza a recorrer todo el país describiendo las cualidades culturales que permitieron que los ignotos, como él lo dice ahí, hubieran logrado la organización de un movimiento que estaba a puertas de tomarse el poder para instaurar una democracia directa y acabar con la democracia representativa. Porque la idea es que la democracia representativa es votar cada 4 años por unos personajes que en el Parlamento deciden de nuestra vida, pero que no nos permiten participar, ni decidir, ni actuar. Vayan ustedes, y Luis Guillermo y yo tenemos la experiencia de elaborar un proyecto de ley, presentárselo a un parlamentario y el parlamentario desaparece como un fantasma. No se vuelve a ver, no vuelve a hablar, no vuelve a oír. Entonces el memoricidio es el intento de que el pasado no tenga futuro. Eso quisiera yo que quedara muy claro, porque siempre me hablan de que yo he luchado por la memoria de mi papá. Primero, no solamente la memoria de mi papá, y no me gusta mucho cuando hablan de magnicidio, porque todos son magnicidios. Es decir, no solamente a mi papá lo asesinaron, hubo un genocidio contra el pueblo gaitanista que comenzó exactamente en 1946 en forma sistemática, organizada, premeditada, con el contrato de sicarios que el jefe de la policía, que se llamaba el coronel Virgilio Barco, no es pariente de Virgilio Barco, el coronel Virgilio Barco contrató sicarios para que fueran a los pueblos liberales gritando viva el Partido Conservador y matando liberales. Y ellos mismos iban a los pueblos conservadores
haciéndose pasar por liberales, gritando viva el Partido Liberal y matando conservadores para que después el pueblo se enfrentara. Una cosa maquiavélica monstruosa. De manera que hay que rendirle homenaje a ese pueblo. Y por eso, cuando luché tanto para que se emitiera el billete de 1.000 pesos, y yo quería que fuera el billete más barato para que lo pudiera tener un mendigo, para que lo pudiera tener todo el mundo. Por eso me encantó que el billete de 100.000 que nadie tiene, tenga la efigie de Carlos Lleras Restrepo. Eso me fascinó, porque uno de los enemigos, uno de los memoricidas del gaitanismo fue Carlos Lleras Restrepo. Bueno, pues entonces, para terminar, los prejuicios son muy difíciles de romper. Y no lo digo yo. Mi papá llamaba eso quistes psicológicos. Pero Einstein decía que es más fácil deshacer un átomo que acabar con un prejuicio. Y entonces nosotros pensamos que la historia es un asunto del ayer, cuando la historia es el fundamento de lo que seremos mañana. Y si uno no recuerda la historia, no tiene futuro, porque son las raíces culturales. Y sí, para terminar, quisiera decirle a las compañeras indígenas que al fin y al cabo en Colombia casi todos somos mestizos, es decir, también tenemos cultura y alma indígena, que hay que hacer una campaña que yo he tratado de hacer, pero como soy mestiza, entonces en la UNESCO no me paran bolas. Para que esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo con un gran vacío, y es que la minga tiene que ser declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sirve para muchas cosas. Primero, porque le pone luces a la minga para los que hemos recibido una cultura de los criollos, que muchas veces uno oye decir el indio ese como que era un insulto, pues serviría para mostrar la importancia cultural de la minga si la UNESCO la declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y yo creo que ustedes están en posiciones de dirección indígena que haría que las escucharan en la UNESCO, porque sería un gran paso para recoger ese pasado que a mí me interesa mucho como elemento futuro, porque es que los colombianos tenemos todos que asimilar que la minga hace parte de nuestra cultura y tenemos que reivindicarla, y por lo tanto hay que declararla Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y nuevamente, gracias Luis Guillermo, mil gracias Pablo, mil gracias a las compañeras que están acá. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, nos has recordado justamente elementos muy, muy importantes, y es que esta violencia que seguimos padeciendo hoy no se originó en el asesinato de tu padre, realmente se originó cuando en el año 46 se decidió el exterminio del movimiento gaitanista, el genocidio del movimiento gaitanista, y parte del memoricidio es negar la historia para no tener futuro, como tú lo has mencionado. Bueno, ahora invitamos a Orfa Margarita Giraldo, docente universitaria, que nos ha enseñado desde hace muchos años que no es desde los escritorios desde donde nacen y se hacen las transformaciones, que se requiere de una educación y una investigación que mueva sus pies por las realidades de su entorno,
y que si no lo hace es una educación para la domesticación. Y Orfa también nos recuerda algo muy importante, algo clave en este propósito de transformación, y es que no somos minoría. La minoría son ellos, los que destruyen, los que matan, los que roban. Así que bienvenida, Orfa Margarita, un gusto tenerte entre nosotras y nosotros, y quisiera también formularte la misma pregunta. ¿Qué mujeres transformadoras han impactado tu vida? Y háblanos también de esos cambios en los modelos educativos que tú desde hace varias décadas estás promoviendo. Muchas gracias, muy buenas noches, y siento un profundo honor y orgullo a ser parte de este grupo de mujeres increíbles. Un saludo a Ati, a Aida, a Marta, a Rosa, a Gloria, y por supuesto una gratitud enorme a ti, Luis Guillermo, que me hayas invitado a ser parte de este gran proyecto que son los círculos solidarios, y este espacio para compartir un poco las andaduras de una vida que se plantea como principio construir equidad y reconstruir tejido. Cuando tú hiciste esa pregunta, yo comencé a irme hacia atrás en mi mente, y tendré que decir que un montón de mujeres se han constituido en referentes para mi vida como persona y como profesional. Por supuesto, mi mamá, una mujer campesina con muy pocos estudios, que en lo profundo de la selva tuvo claro que quería que sus hijas fueran a la universidad, y se burlaban de ella porque era absolutamente imposible que una madre de 6 hijos que alimentaba a trabajadores creyera que sus hijos pudieran ir a la universidad. Y esa visión y ese sueño que siempre tuvo, creo que de alguna manera me alimentó por la sabiduría y la claridad con que orientó su vida y logró que pasara eso que fue un sueño hace 40 años. Pero también por cada vereda, por cada barrio, encuentro mujeres, madres casi todas ellas, que se juegan la vida por hacer un futuro para sus comunidades, para sus hijos. Mujeres maestras. Hay una maestra que yo admiro mucho, que se llama Matilde Alzate, es por allá una familiar lejísima, que era una maestra rural, enamorada de Jorge Eliezer Gaitán, una persona de una enorme valentía, solidaridad y servicio a la comunidad. Y también quiero recordar a una mujer médica que conocí en el río Guangui. Era una mujer española, pero que había dejado todo y recorría los ríos llevando medicamentos para las personas, para las comunidades negras e indígenas de toda esa región del Pacífico, ríos adentro, llevando medicamentos y atención médica. Como ella, sé que hay millones de mujeres en el mundo, que hay miles de mujeres en Colombia que están presentes en todos los procesos sociales, que están presentes en procesos de resistencia, en procesos de reivindicación de derechos. Sé que hay miles de mujeres que están liderando procesos. Lo que yo quisiera decir desde la educación es que eso es un lugar o bien de transformación o bien de domesticación, que yo hago parte de esa inmensa mayoría de hombres y mujeres que elegimos que la educación sea un lugar de transformación y de liberación, siguiendo a ese enorme pedagogo latinoamericano que es Pablo Freire, que nos dice que la educación no transforma el mundo, pero transforma a las personas que van a transformar el mundo, que van a hacer esos procesos. Yo creo que la educación tendría que ser ese gran
espacio donde los hombres y mujeres nos educamos en la equidad, nos educamos en formas de gobierno que podrán o no ser democracias, pero que en todo caso sí serán formas de gobierno y sistemas económicos que sean absolutamente distributivos y respetuosos con la madre naturaleza. Creo que cada acto educativo tiene que ser un acto político que cree sensibilidad no solamente por las personas, en esa palabra tan de moda hoy en día que llaman empatía, que cree en cada estudiante esa sensibilidad por la vida y por la dignidad del otro, pero también que cree en el otro, que contribuye en la formación de conciencia crítica. Tenemos siglos de un estatuto epistemológico de Occidente que los domestica, que miente, que daña. Yo permanentemente le digo a mis estudiantes cómo ese estatuto epistemológico sirve para pensar que es salud lo que dice Europa y que todo lo que con relación a la salud y al cuidado de sí dicen los pueblos originarios es herejía, es brujería. ¿Cómo creer ciegamente en un sistema educativo que te enseña a obedecer sin ver y sin cuestionar? Entonces yo creo que también esa es una gran tarea desde los escenarios educativos, y es enseñar a enfocar la mirada al mundo. Pablo Freire decía que leer es, en primer lugar, leer el mundo. ¿Y qué es leer el mundo? Es ver lo que pasa no desde los aprendizajes de un sistema de pensamiento colonialista, domesticador y extractivista. Yo creo que los grandes ejes que es necesario verlos como los que quieren formar el mundo, el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, tienen que ser develados en esas expresiones que hoy en pleno siglo XXI se siguen presentando, y cómo esas formas modernas de patriarcado, de capitalismo y de colonialismo son los responsables de la gran crisis civilizatoria que amenaza la vida en lo más elemental, como el agua, como el aire, como los bosques, que amenaza la vida en la biodiversidad, en los grandes monopolios, pensando solamente en la ganancia, y cómo se hace presente en esas necesidades de ser obedientes a unas normas y a unas leyes que muchas de ellas están en favor de los grandes monopolios. Entonces yo creo que hacer de la educación un espacio para enseñar a leer el mundo con conciencia crítica pasa necesariamente por cuestionar todo sistema patriarcal, colonialista y capitalista extractivista. Pero también creo que pasa, que es tarea también de la educación, ver todos esos inmensa mayoría de movimientos, de organizaciones, de acciones que como un rizoma está regado por todo el territorio nacional y que son acciones políticas con un tremendo destino, con un incalculable porvenir. Eduardo Galeano decía: gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Por eso reitero mi enorme reconocimiento y gratitud a Luis Guillermo por esta iniciativa de Círculos de Solidaridad y por haber reunido a estas mujeres tan maravillosas que tanto nos enseñan, y porque este es un comienzo de un camino inmenso donde todos tenemos la tarea de irnos juntando y hacer parte de esa enorme revolución que viene en camino. Muchísimas gracias, Orfa Margarita. Te seguiremos invitando en este proceso de construcción de nuevas relaciones de democracia
y de cómo profundizamos los cambios a través del conocimiento. Bueno, ahora invitamos finalmente a Marta Peralta, la presidenta de Maíz Indígena Wayuu, quien ha tenido también que padecer dentro de esas costumbres patriarcales indígenas la discriminación, y tiene que vencer sobre esas costumbres de discriminación entre los propios pueblos indígenas y las dificultades que es asumir la voz de liderazgo como mujer en una apuesta por la transformación profunda de Colombia. Marta, ahora nos enfrentamos a un proceso electoral que va a obligar, aprobado el Código Electoral en el Congreso, a listas paritarias. ¿Cómo ves tú la participación política de las mujeres y de las mujeres indígenas en concreto? Y también, ¿quién ha inspirado, qué mujeres han inspirado tus luchas por la transformación de esta sociedad, de este país? Buenas noches a todos y a todas. Darte las gracias, Luis Guillermo, por hacernos parte de este capítulo, de este proyecto. La verdad es que las mujeres nos sentimos muy agradables, pero sobre todo orgullosas, como lo decía, creo que era Orfa, que un hombre, y sobre todo tú, un hombre reconocido, pero que también defensor de los derechos humanos, y ahora creemos nuestro defensor de las mujeres, que estamos queriendo desde nuestro propio escenario transformar, y que haya nacido esa palabra de círculos de solidaridad en esta época, que te hayas inspirado en que esta época, que es un principio, que es un valor que quisiéramos que esta pandemia, ¿sí? Lo aplicáramos todos, ¿sí? Si fuéramos más solidarios en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestra gente en nuestro país, pues nuestra realidad realmente se transformaría. Entonces, yo me siento halagada, me siento orgullosa por hacer parte de este capítulo de tu libro, junto con tu equipo que han sacado adelante, junto con nuestras compañeras aquí, a ti, saludarte con mucho cariño desde mi corazón. A ti, y le tenemos que decir a todos ustedes que nosotros estamos en todo momento enviándole mucha fortaleza a nuestro compañero Luis Fernando, que está librando una batalla dura, pero que sabemos que él también hace parte de esos luchadores y que saldrá muy, muy pronto adelante de esos percances de salud que ha dejado este COVID-19 y que nos ha arrebatado muchas vidas, pero le estamos enviando la mejor energía a Luis Fernando desde este espacio, amigo de todos nosotros aquí los presentes que lo conocemos. Y bueno, saludar a Aida allá en Cauca, saludar a Orfa, saludarlos a todos ustedes, a Rosita. Y la verdad que admiro cada labor y cada papel que están desarrollando cada uno de ustedes, y a veces eso hace parte de los liderazgos invisibles a los cuales me refiero, que existen en nuestro país y en esa Colombia profunda. Bueno, Luis Guillermo, yo creo que hoy las mujeres estamos invitadas, ¿sí? Y tenemos que motivarnos, tenemos también una responsabilidad grande con nuestro país, y es motivarnos a participar. Todavía existe mucha apatía por parte de las mujeres de participar en la política, y sobre todo esa política electoral que hay, que en los espacios que hay de representación. Nosotras, las mujeres, hoy representamos el 52% de la población colombiana, pero solo el 18% está hoy en representación o en cargos de representación política. Por ejemplo, hoy en el Congreso es un reto lo que propone el nuevo Código Electoral, y es, por ejemplo, hoy tener un porcentaje de solo casi el 24% de representación de las mujeres, y que llegue al 50%, pues ese será un reto no solo para nosotras como mujeres,
sino también para toda la ciudadanía, para la institucionalidad, porque el tema de la discriminación, como lo hemos dicho, no solo racial, sino también contra las mujeres, es estructural. No solo se presenta en temas políticos, no solo lo vemos en el Consejo de Bogotá, como lo hemos visto, que a Ati también le ha tocado librar esa batalla, no solamente cuando queremos el reconocimiento y el resarcimiento de algunos daños que nos hayan causado la violencia de este país, sino que también está presente en diferentes escenarios. Entonces hoy nos toca a nosotras como mujeres motivarnos y sobre todo a que a esos escaños de representación política lleguen mujeres decentes, ¿sí? Mujeres que realmente puedan representar nuestro género, no mujeres que se valgan del oportunismo, no mujeres que, porque este espacio me gusta mucho y quiero decirle a todos los que nos están viendo, y es que aquí no se trata de un grupo de mujeres que está hablando mal de los hombres, eso no es el feminismo. Comparto con, creo que lo dijo Orfa, que se trata de buscar un equilibrio entre, porque tanto hombres como mujeres nos necesitamos y nos necesitamos juntos para seguir transformando este país. Nos necesitamos juntos para sacar adelante el país. Nos necesitamos juntos para salvar a Colombia, pero no podemos basarnos en oportunismos, en clientelismos, en que los mismos hombres y otras mujeres nos utilicen a nosotros en los cargos de representación política para seguir en lo mismo de corrupción, en la misma pobreza extrema que hay en muchas regiones. Para que esas transformaciones y esos cambios se den, necesitamos ahí mujeres que realmente lideren procesos y sobre todo lleguen a contribuir. Pero no se trata de ese feminismo que quiere acabar con los hombres o quiere desaparecerlos prácticamente, que quieren valerse, ¿sí? O acomodarse al lado de algunos hombres y mujeres o en los espacios de representación, no, sino que realmente lleguemos a aportar. Nosotros nos quedamos impresionados al hacer un análisis de cuántas, por ejemplo, en América Latina, cuántas mujeres han presidido un país. Y solo han sido 9 mujeres, 6 electas por voto popular, ¿sí? Como fueron en Chile, en Costa Rica, recuerdo, en Brasil, y otras 3 que fueron por decreto o porque tuvieron que ser prácticamente declaradas o interinas. Entonces, quiere decir eso que la participación de las mujeres en la política ha sido totalmente mínima y no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Sí? Hoy, estos países latinoamericanos, pero miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos, está dando un mensaje de que no podemos seguir en un statu quo que nos lleva a nosotros a que este es el lugar que tú ocupas como mujer y tienes que hacerlo de esta forma. Yo creo que eso son limitaciones y son barreras que nosotros tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir realmente trabajando para que esas oportunidades que se nos presentan a nosotras las mujeres las sepamos aprovechar, lo hagamos con responsabilidad. Ya esos criterios es que el hombre administra mejor que la mujer. No, ya eso lo hemos demostrado que no es tan cierto, no porque seamos mejores que los hombres, sino que nosotros también estamos en la capacidad de hacerlo, que ya nos hemos preparado y que sobre todo tenemos el talante y el carácter para asumir esos espacios de representación política. Animo a los jóvenes, animo a las mujeres, animo a esos liderazgos invisibles que están en la Colombia profunda, que están en esos lugares que no existe Estado, que no llega el gobierno, a que realmente ocupen estos espacios de representación, a que se atrevan a postularse y que realmente ahí nazca un congreso, nazca también candidaturas presidenciales, que nos veamos reflejados la realidad colombiana, el pluralismo que realmente existe en nuestro país. A mí me inspira siempre, primero mi historia, yo pues soy guayú, hija de un afro con guayú, dirían cuando nosotros estudiábamos,
o sea que vengo siendo como esa combinación de, ¿cuál daría ahí en ese caso, Yamila? Que está, es decir, que yo sería que entre indio y afro sería que mulata, no, bueno, cuando estudiábamos siempre nos recordaban, y lo hago porque mucho, ahora hablaron de que cuando expresaban la palabra indio, pues a veces algunos se ofendían o se sentía digamos, era algún tipo de discriminación. Yo creo que depende con la intención que se exprese, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, me motiva mucho las ganas que siempre tuve de niña de salir adelante, ¿sí? Las ganas que siempre he tenido y mantengo de sacar a mi comunidad adelante, a mi pueblo adelante, en cualquier espacio que se me dé la oportunidad. Y sobre todo esta última palabra que les di, pienso que todos los seres humanos y todas las personas lo que merecemos y lo que buscamos siempre es una oportunidad para darla toda, para luchar, para dar lo mejor de nosotros, para demostrar quiénes somos en realidad y sobre todo me inspiran esos jóvenes y esas mujeres que están en los territorios, que están en las regiones, luchando por un mejor país, por un mejor mañana, porque al día siguiente se levanten sus hijos y tengan que comer. Entonces, lucho y realmente me inspiro en que nuestro país puede ser mejor, puede ser incluyente, que aquí tenemos cabida a todos, sino que realmente hay familias, esas 5 familias que siempre hemos dicho, siempre han querido gobernar y llevárselo todo, pero de resto nosotros tenemos la capacidad de producir nuestros alimentos, de cosecharlos como uno de los emprendimientos que tenemos acá, pero sobre todo también nos hemos preparado, hemos estudiado todo lo que la sociedad le ha exigido a las mujeres y nosotras como indígenas y muchas de las realidades de los campesinos y de los afro que los requisitos que nos ha pedido la sociedad, nosotros los hemos cumplido y hoy nos sentimos preparados para seguir participando y sobre todo para seguir representando y gobernando este país. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Aquí nos decía Félix Santos, quien desde Apartador nos sigue para recordar que esa mezcla bellísima entre indígena y afrodescendiente, los españoles le han llamado zambos. Eres una zamba en ese sentido del alcance de esta preciosa integración étnica y cultural. Bueno, llegamos al final de la presentación de este libro. Hemos tenido un conversatorio durante el año 2020 con 34 mujeres. Ellas también harán parte de los tomos siguientes de estos círculos de solidaridad. Hemos decidido que este espacio seguirá estando dedicado a darle la voz a las mujeres. Los hombres tienen múltiples espacios de representación política y necesitamos justamente contribuir en todos los caminos posibles y los escenarios posibles a que ese empoderamiento permita que la humanidad y que Colombia en particular puedan efectivamente transformarse profundamente con la participación política democrática de las mujeres. Antes de cerrar, yo quisiera, si alguna de ustedes en un minuto quisiera dar un saludo esperanzador, una conclusión esperanzadora, tendrían ese minuto para que se despidan de esta audiencia. Nos han seguido de distintos lugares del país, muchos desde Europa protestaron porque este horario, allá ya son más de las 2 de la mañana, no les permitía seguir, pero queda grabado para que lo puedan ver en cualquier momento. El libro lo pueden descargar también, es completamente gratis. Aquí no hay derechos de autor, las autoras son ellas, las protagonistas son ellas, y lo que necesitamos es justamente que estas voces de mujeres extraordinarias sean escuchadas, leídas, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. No sé, ¿alguna de ustedes quisiera
agregar algo más para concluir? Pues ya que nos da la oportunidad, yo no quiero dejar pasar la ocasión, pues para reiterar mi gratitud, Luis Guillermo, por tu sensibilidad. Cuando hablamos de lo femenino, tiene que ver con un mundo más sensible que tenemos que construir entre todos. Yo creo que estos espacios son espacios para masculinidades también alternativas, de hombres que se toman el delicado cuidado de escuchar. Entonces, ser un escuchante tan acucioso, tan delicado, pues para mí es honrar ese universo, ese cuerpo mental, emocional, espiritual de las mujeres. Entonces, a todo tu equipo, que también es masculino, creo que eso está hablando también de cuando los hombres escuchan, cuando los hombres también de manera bondadosa dicen vamos a construir con ellas, pues ya empezamos a transformar las relaciones. Entonces, gracias. Esto tiene que ver con el círculo. Todos tenemos un lugar en el círculo de la vida y pues los principios del buen vivir, de la paridad, de la complementariedad, de la reciprocidad, creo que practicarlos. Y hoy que esta pandemia nos da la oportunidad de volver a lo íntimo, a esos espacios, a ese fogón, pues yo creo que desde ahí también va a surgir la transformación. Y agradecerle pues a Aida. Me impresionó muchísimo verla al frente de la Minga. Creo que ella ha sufrido todas las violencias, incluso las calumnias, a toda la gente que ha sido solidaria con esa lucha tan incansable que ella ha dado. También es una mujer que a pesar de toda la adversidad nos sigue inspirando dignidad. A Rosa Poveda, pues que reivindica y dignifica en Bogotá. Bogotá es una ciudad con un origen campesino y yo quiero invitar a reconocernos todos como agrodescendientes y a que trabajemos junto con Rosa Poveda por una tierra libre de transgénicos, libre de agrotóxicos. La soberanía empieza cuando nosotros somos capaces de producir lo que comemos. Creo que hoy el acto más revolucionario es tener una huerta. Aquí mi madre fue lo primero que hizo, fue hacer una huerta. La comida lenta, meditar las decisiones que vamos a tomar. Entonces quiero, por supuesto, estar al lado de Rosa Poveda y también de esa memoria de la ciudad, que recordemos, todos tenemos una abuelita, una madre que vino del campo por múltiples razones y que creo que es una memoria que también ha desplazado esa ciudad que nos quieren imponer, gris, que terminará por desplazarnos a todos si no hacemos algo. Creo que en el marco del POT, Rosita, vamos a tener que defender los suelos de vocación agrícola. Es muy importante para salirle al paso a esta pandemia del hambre que se ha intensificado. Recojo también las palabras que nos invita Gloria Gaitán, y es pedirle a la UNESCO que sea declarado patrimonio cultural la Minga. Efectivamente, creo que debería ser una cultura, que honremos ese pacto, ese consenso social importante de 1991, y es pasar de una democracia participativa pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, es decir, una democracia vital, donde todos tengamos derecho a decidir por el aire puro que respiramos, por los alimentos que comemos, por el agua limpia y libre que circula por nuestros territorios. Y yo creo que esta es una propuesta, y yo le pido a Marta que encabecemos, porque hoy precisamente los espacios para decidir sobre nuestras vidas
son más esquivos, la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a la consulta previa. Entre todos, yo creo que podemos nosotros avanzar en ese horizonte transformativo. A Orfa Giraldo, comparto con ella precisamente que tenemos que tener una postura también frente a la educación. No podemos seguir nosotros con esta educación homogenizante, tenemos que construir un proyecto educativo a la altura de este momento y tiene que ser decolonial y tiene que ser, pues, desmontar todo este mandato de desigualdad patriarcal, racista y colonial, y para ello pues hay mucho por hacer, y yo creo que la educación intercultural puede ser un horizonte no solo para los indígenas, sino para una sociedad que debe pasar de las acciones afirmativas a las acciones transformativas, y entonces también a unirme a toda su lucha educativa y a todas las mujeres que a ella la han inspirado. Debemos estar pues de nuestros territorios, a nuestra presidenta Marta Peralta, que estará seguramente en el marco de esta contienda electoral impulsando una campaña muy importante. Hay que llevar mujeres al Congreso de la República, pero no mujeres que sigan defendiendo esta democracia agonizante, extractiva, que no es justa, no es saludable y no es sustentable, sino precisamente que represente la agenda transformativa y que el movimiento alternativo indígena y social de nuestro país sea el espacio de convergencia ética, social, cultural y política de corto, mediano y largo plazo, y que sintamos que es la casa de maíz, la casa de donde se teje, donde encontramos el fuego, donde encontramos nuestros orígenes. Entonces, Marta, pues muy honrada de que, como decía Gaitán, ¿no?, de que esa sea la casa donde encontramos el calor de los indios e indias, y entonces allí están invitados todos a esa gran maloca, esa gran casa que es también un gran esfuerzo que han hecho nuestros pueblos de un sueño de una nación multiétnica y pluricultural que se formalizó en la Constitución de 1991, pero que hoy solamente vemos el exterminio físico y cultural, como lo denunciaba Aida Quilpué, que es necesario que sigamos con este sueño adelante y que sigamos construyendo la paz y también la paz con la naturaleza. Así que, pues, muy emocionada, feliz plenilunio, y que ojalá más mujeres y hombres se vinculen a estos círculos de solidaridad. Y agradezco también las palabras de la magistrada Doris, y una vez más, pues también al presidente del Consejo Nacional Electoral, que necesitamos garantías también en este sistema político para que no nos roben las elecciones, y también para que ojalá, así sea el municipio más apartado como Pueblo Bello, hayan todas las garantías electorales para poder sacar también en cada rincón de nuestro país procesos políticos que representen el cambio que necesitan nuestros pueblos y también nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Aida tuvo problemas de conexión allí desde el Cauca y se excusa, pero les abraza también para despedirse. Bueno, quisiera saber si Gloria, Orfa, Rosa, Marta quieren en un minuto final transmitir algún mensaje adicional. Yo quisiera decir que aún en un momento donde muchas amenazas se ciernen sobre los pueblos, sobre el pueblo colombiano, no solamente la amenaza por esa violencia que se ha recrudecido, con ese conflicto que sigue presente y quizás expandido en los pueblos, aún con esa enorme amenaza que significa la manera irresponsable como desde el gobierno nacional se ha manejado la pandemia, aún con la amenaza de esa ferocidad con la que los grandes capitales aprovechan momentos tan difíciles de la humanidad como estos para continuar arrebatando lo que le pertenece a los pueblos. Aún con todas esas oscuridades,
mientras hayan mujeres, hombres, niños, jóvenes, organizados, así sean pequeñitos grupos, así sea de manera individual o en grandes organizaciones, habrá esperanza. Que cuando escucho a cada uno de ustedes o cuando yo salgo a la calle en el trabajo comunitario que realizo y escucho a las comunidades, yo sé que un nuevo pueblo, que una nueva cultura política, que una nueva democracia, no sé si democracia se puede llamar a lo que tenemos ahora, pero que algo nuevo viene en camino y que podemos hacer parte de ella en la medida en que nos construyamos a nosotros mismos como personas con una gran sensibilidad social, con un gran respeto por la dignidad del otro y sobre todo ser capaz de romper con esa estructura de dominación, de acaparamiento y de enriquecimiento expansivo para pasar a un tema, a una idea de la economía como algo distributivo, como algo circular y como algo que cree condiciones buenas de vida para todos. También reiterar mi gratitud a cada una de ustedes, mujeres valientes, mujeres hermosas y mujeres que han orientado toda su vida en función de este gran sueño de revolución y de liberación y que hoy más que nunca es necesario. Gracias a ti, Luis Guillermo, a Pablo, que está tan pendiente de nosotros todo el tiempo y se comunica, por esta iniciativa y por esa decisión noble de tu parte que tomas de que estos círculos solidarios y esta invitación tuya se constituye en una plataforma que muestre ese trabajo de las mujeres a lo largo y ancho del país. Si es que solo decirles a cada una de ustedes que estoy a su servicio, si para algo o en algún momento, en algún recodo del camino, para algo que están haciendo, creen que Orfa puede prestar un servicio, lo hará con el mayor de los gustos. Y también para ti, Luis Guillermo, tú sabes que estoy completamente comprometida con este país y con iniciativas como las tuyas y como la de cada una de estas mujeres maravillosas. Muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias, Orfa Margarita, también por esas palabras inspiradoras. Gloria Gaitán, tu mensaje de despedida de la presentación de esta obra de ustedes. Ustedes son las protagonistas. No crean que es por timidez que no me apunté a lanzar un mensaje, sino que tengo tantas cosas que decir que no sabía qué escoger. Pero me parece oportuno, después de oír a Orfa y saber la importancia que tiene la educación conectada con la realidad, porque muchas veces viven los académicos y los que se sienten intelectuales muy alejados de la realidad y no les interesa. Pero quería mencionar un libro de Miguel Urrutia que demuestra que la mayor parte de los líderes y las lideresas sindicales son hijos de maestras o de maestros de escuela. Y yo me he puesto a preguntarle a los líderes que he conocido en América Latina y todos, sin excepción, bueno, tal vez Salvador Allende, no sé cuáles eran las profesiones de sus padres, pero los demás, todos son hijos de maestras de escuela o de maestros de escuela. Ser maestra, ser maestro es importantísimo, porque no solamente se ocupan de la educación, sino de la cultura. La cultura es fundamental porque es la manera como se estructura nuestro subconsciente.
Y la neurociencia ha podido demostrar que nosotros actuamos movidos por las emociones que yacen en nuestro subconsciente. Y cuando actuamos, nuestra razón, y eso lo tenemos que aprender con mucha claridad, nuestra razón se entera 3, 4 o 5 segundos después de haber comenzado a actuar movidos por la cultura, o sea, por las emociones. Y las mujeres tenemos la ventaja de que al educarnos no nos dicen la manera como están tarando a los hombres, que les dicen el hombre no llora. El hombre debe llorar como la mujer. La sensibilidad, la emoción es fundamental. Y hoy en día ya eso se está reconociendo. Es la emoción, es la pasión la que nos lleva a los grandes cambios. Y quisiera terminar con una frase que cita Jorge Eliezer Gaitán de su mamá, mi abuela, Manuela Ayala de Gaitán, Manuela Ayala Beltrán, que se llamó Manuela, ella se llamaba Manuela Ayala Beltrán, porque es descendiente de Manuela Beltrán. Entonces, por eso le pusieron el nombre de Manuela. Y esa emoción revolucionaria se fue transmitiendo hasta mi abuela y luego a mi papá. Entonces, esa frase de mi abuela, Manuela Ayala Beltrán, decía: lo imposible no es sino lo difícil mirado por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza. Mis nietas lo saben, creo que han aprendido a hablar con esa frase y yo les he enseñado. Y después de que termino de decir que lo imposible no es sino lo difícil mirado por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza, desde chiquitas me decían, a la carga. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Bueno, han llegado muchísimos mensajes hermosos mensajes de saludo a la presentación de este libro. Rosa, unas últimas palabras para que te despidas, por favor. Muchísimas gracias a todas, a Ati, a Marta, a Orfa, a Ida, a Gloria. Gracias por hacer parte de este libro donde nos encontramos todas, y muchísimas gracias Luis Guillermo, Paulo, bueno, todos esos maravillosos hombres que están ahí reconociendo que nosotras las mujeres también tenemos algo que decir y mucho que sembrar en el corazón de todas las personas. Y bueno, dejar un poco como la reflexión de que debemos crear escuelas agropecuarias en todas las cabeceras municipales, que desde aquí, desde este espacio, desde la Gran Escuela Agroecológica Mutualitas y Mutualitos, trataremos de llevar la semilla para sembrarla en estos espacios y sembrar la soberanía y autonomía sobre bienes y medios de producción en niñas, niños y adolescentes. Y bueno, que a las instituciones también que recuerden que nosotras, las organizaciones sociales, podemos coordinar mucha cosa y le podemos hacer el trabajo a ellos. Ellos tienen el dinero, nosotros tenemos el conocimiento. Entonces, un poco la invitación a todas las instituciones que recuerden que nosotras, las personas que de una y otra manera trabajamos la tierra y construimos país, nos tengan en cuenta y miren que nosotros con poco hacemos mucho. Muchísimas gracias a todas, a todos, y sobre todo a usted, Guillermo. Un placer estar hablando, de hecho me siento muy honrada saber que hacemos parte de todo esto, de todo este ingenio suyo. Muchísimas gracias, y Paulito, muchas gracias por estar muy pendiente de nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, una vez más, a cada una de ustedes. Ustedes sencillamente nos llenan de
de fuerza vital, nos llenan de esperanza, de saber que ese amor social que les acompaña, que han tenido que enfrentar adversidades terribles en distintos escenarios a lo largo de sus vidas, pero son mujeres también profundamente resilientes, capaces, y también desde el sufrimiento han transmitido esa fuerza vital, esa necesidad de transformación. Bueno, quiero agradecer una vez más al magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, por habernos acompañado en la presentación de este conversatorio. De igual forma a la magistrada Doris Méndez, quien ha hecho una presentación fantástica de ustedes, del libro. Le he pedido la autorización también para incluirlo en la edición escrita del libro y también en la edición virtual, así que esas palabras de la magistrada Doris Méndez aparecerán también como prólogo de este libro. Agradecer igualmente a la Asesoría de Prevención, Capacitación y Fortalecimiento Democrático del Consejo Nacional Electoral, en cabeza de Jairo Rivera, y de todo su equipo que nos ha acompañado y nos ha colaborado a lo largo de estos meses. De igual forma a Pablo Bastidas y todo el equipo de comunicaciones que ha contribuido a este trabajo. Perdón si no les menciono a todas y a todos. De igual forma a la Asesoría de Comunicaciones del Consejo Nacional Electoral, a Marcela en concreto, que también nos ha apoyado pues en la multiplicación de estos mensajes, y una invitación a todas y a todos a que se sumen a estos círculos de solidaridad. Es una propuesta que tiene sentido en la medida en que se la apropien las mujeres, se la apropien los jóvenes, se la apropien los ambientalistas, se la apropien los indígenas, los afros, etc. Es una propuesta para construir democracias horizontales. Seguiremos en estos programas. El próximo será dentro de 15 días. Voy a observar las elecciones en el Ecuador. Y dentro de 15 días, desde las 6:30 de la tarde, tendremos a otra mujer extraordinaria, una luchadora campesina, gran dirigente popular, Marilén Serna, que ha hecho parte de la construcción y dirección del Congreso de los Pueblos en Colombia y que sigue desde el terreno también luchando para construir opciones de cambio para nuestro país y para que justamente desde las bases, desde los territorios, esa fuerza vital de la movilización contribuya a estos propósitos, a estos cambios inaplazables de la humanidad y estos cambios inaplazables de la sociedad colombiana y del Estado colombiano. Me siento muy orgulloso de ustedes. Reciban un cariñoso abrazo y seguiremos encontrándonos en estas luchas. Y ojalá, Gloria, como tú dices, por muchos años más y en la posibilidad de poder vivir esos cambios por los que hemos luchado tanto. Gracias a ustedes de nuevo, gracias a toda la audiencia. Han llegado, como les dije, múltiples mensajes. Los podremos volver a ver y leer y copiar, porque muchos de ellos eran mensajes también muy, muy profundos dirigidos a ustedes y a las personas interesadas en hacer solidaridad, en vivir la solidaridad. Un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo cósmico. Feliz Rosita, tienes que acompañar a la Guajira. Sí. Muchas gracias. Para sembrar comida, ¿oíste? Sí. Claro que sí, señora. Por allá estaremos. Donde nos inviten, allá vamos. Ok, es necesario. Feliz plenilunio, por favor.
No olviden salir, aquí en Bogotá conectarse también, con la en todo luna lado. y colocar Muchas bonitas gracias. Un intenciones abracito por este gigante mes. para todas y todos. Sí, un abrazo. Saludos. Gracias. Abrazos cósmicos para ustedes. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Los círculos de solidaridad son un llamado al sentido común para transformarnos como especie, para defender los derechos de la naturaleza, para que la solidaridad cuente más que el egoísmo, la paz más que la guerra, el amor más que el odio, la justicia más que la impunidad, y para que la democracia sea el escenario vital para producir los cambios profundos que la humanidad requiere.